Buenas, buenas, buenas. Hoy estamos aquí desde Mastercourse Plus, un instituto de la Florida Global University, conversando sobre la resiliencia, un tema que tiene hoy en día bastante importancia. Y tenemos a una invitada, una especialista en el área, que ella es Nicole Seville, desde Chile, quien nos va a hablar sobre qué es resiliencia y cuáles son estas estrategias que nosotros podemos utilizar para darnos cuenta, primero, si somos resilientes, o también para aprender a desarrollar este valor que es importantísimo en la vida de todos los seres humanos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿quién es Nicole Seville? Bueno, Nicole Seville es psicólogo, es coach, es una especialista en el desarrollo humano y bueno, hoy la tenemos como invitada para tocar ese tópico sumamente interesante. Y les quiero decir algo, Nicole forma parte de la Florida Global University, de Mastercourse Plus, porque tenemos para el año 2021 un proyecto extraordinario que se llama Mujeres que Triunfan, para todas esas mujeres que quieren lograr sus objetivos en su vida, para todas esas mujeres que quieren empoderarse de sus recursos internos y ponerlos al servicio, primero de ellas y después de ese mundo o de ese contexto que los rodea. Bienvenida, Nicole, aquí a Mastercourse Plus desde edudigitalmedia.com. Muchísimas gracias, Ana María, muchísimas gracias. Lo que tú comentas como el corazón o el fundamento de este proyecto que tenemos junto a otras maestras también del desarrollo personal es lo que a mí me motiva, de hecho, en términos profesionales y también a lo que me dedico. Así que muy conectada con la visión del proyecto y con lo que acabas de decir. Bueno, una visión de proyecto compartida juntas, o sea, una visión compartida de 8 mujeres extraordinarias. Bueno, Nicole, como ya habíamos hablado, que hoy queremos conversar sobre resiliencia, primero vamos a explicar un poco qué es la resiliencia. Súper. En palabras muy simples, la resiliencia es esa capacidad de sobreponernos de los seres humanos, esa capacidad que nos permite volver a pararnos después de una crisis, después de una derrota, algo que nosotros hayamos sentido como una derrota, un fracaso que nosotros significamos como fracaso. Y la resiliencia es una capacidad que nosotros podemos aprender también. Esta capacidad de sobreponernos está muy ligada a cómo nosotros significamos los eventos, las situaciones, cuál es el grado o la gravedad que le damos a esas situaciones en nuestra vida, en nuestra escala como de ponderación, y luego tiene que ver también con práctica. Por lo tanto, todos nosotros nos hemos dado cuenta quizás que quienes han tenido quizás más batallas que vivir en su propia vida en términos de salud, en términos económicos, en términos culturales, sociales, etc., muchas veces tienen más esta capacidad. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos que desarrollar y que la tenemos que poner a prueba. Por lo tanto, mayor resiliencia también nos invita a pensar en personas que quizás no lo han tenido fácil, pero han desarrollado esa capacidad para poder darle un giro, resignificar lo que estamos viviendo. Si yo te preguntara, ¿cuáles serían esas características que podríamos decirle aquí a nuestra audiencia de una persona resiliente? ¿Por cuál comenzarías? Voy a ser poco ortodoxa en relación a la psicología y lo voy a llevar quizás a la experiencia que he tenido trabajando más con gente, tanto en consultoría, en coaching y en clínica. Y creo que el primer elemento, Ana María, yo diría que es humildad. O sea, cuando la persona se sitúa en un rol de humildad, de entender de que más allá de por qué a mí, sino bueno, ¿por qué no a mí? Si yo soy uno más, ¿cierto?, de los seres humanos que habitamos este planeta, y a mí me tocó, a mí me está pasando, pero no soy el centro del universo tampoco. Miro alrededor y hay otros pasando lo peor o igual que yo. Por lo tanto, creo que la humildad, cuando nosotros nos paramos ahí, podemos muy rápidamente situarnos en un espacio que nos permite disponernos hacia una habilidad resiliente.
Oye, qué interesante. ¿Y la resiliencia se aprende o se desarrolla de manera espontánea en momentos de crisis? Desde mi punto de vista, humildemente, creo que existen personas que tienen una mayor predisposición por carácter, por temperamento, por personalidad, ¿cierto? Hay personas que tienden a tener una interpretación de la vida más optimista, desde el lado más, o el vaso más lleno que medio vacío. Por lo tanto, hay personas que tienen estas gafas. También hay culturas, nosotros en Chile lo vemos con nuestros hermanos y hermanas venezolanas que tienen una capacidad, o sea, una fuerza de resiliencia maravillosa. Entonces hay culturas también, hay un trazo cultural, hay un trazo aprendido en la familia, por lo tanto hay un trazo que tiene que ver con un componente más genético y que se cuela ahí, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos o llamamos hoy día personalidad, pero se aprende y es un entrenamiento. Por eso estamos coach, estamos psicólogos, terapeutas, profesores muchas veces en el colegio, ayudando, acompañando a los niños desde pequeños a tener este reenfoque en la mirada. Pero se puede aprender. Me parece interesante. Sabes que yo a veces pienso como educadora, pues porque tuve 25 años formando docentes y muchas veces no le damos importancia a elementos, por ejemplo, como la resiliencia, la gestión emocional, a todos esos elementos que de alguna manera van a fortalecer la vida de la persona, porque más allá de que tengamos muchísimos conocimientos en un área determinada, necesitamos desarrollar el ser. ¿Qué recomendarías tú para esta nueva generación? Que esta generación ha tenido un cambio muy abrupto en yo digo el 2020, como será que en estos días leí, no, en el 2020 no se cumple año porque este año es como cero, porque estamos empezando de nuevo, así como dicen, estamos empezando de las cenizas, como el ave fénix, a retomar, a ver la vida de una manera distinta. Sí. Mira, estaba pensando que justo ayer fue el eclipse de luna llena en Géminis, y cuando uno busca, yo me meto a revisar qué significa esto. Significa justamente un borrón y cuenta nueva. Partimos de cero, cortamos todo lo que tenemos que cortar hacia atrás, desde el punto de vista astrológico, ¿cierto? Pero también este año nos ha invitado a nosotros a cortar creencias, a cortar paradigmas, a cortar esta creencia de muchas personas de no, yo y la tecnología no nos vemos, a mí me gusta todo presencial. Bueno, si no nos adaptamos no podemos seguir trabajando, no podemos seguir estudiando. Por lo tanto, sí, este año nos enseñó, algunos abofetadas, a otros tenían quizás el camino un poco más avanzado, a ser más resilientes, a reenfocar la vida también, a reenfocar dónde estoy poniendo el ojo, en lo que perdí o en lo que estoy ganando, en lo que estoy aprendiendo, en los caminos que se me abren. Hoy día estamos en esta conversación, Ana María, desde Chile y desde Miami. Posiblemente antes no lo hubiésemos podido hacer, no. O antes hubiésemos tenido esta creencia de que yo tenía que estar, ¿cierto?, allá en el set y que no íbamos a poder lograrlo si es que no viajaba a Miami. Por lo tanto, hemos fortalecido lazos, hemos conocido personas maravillosas, hemos ganado experiencias a veces de pérdida en lo laboral que nos empujan a emprender, por ejemplo, que nos empujan a exponernos, a lanzarnos con todos los miedos posibles, pero a lanzarnos igual. Por lo tanto, creo que el 2020, como dices tú, es un año que nos pone, ¿cierto?, este desafío de adaptarnos, pero adaptarnos a un mundo distinto también. Es un mundo distinto. 2021, sí, vamos a construir una sociedad distinta y la estamos construyendo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi enfoque en esta construcción? ¿Cuál es mi enfoque? Voy a mirar el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, y desde ahí, ¿cómo lo voy a significar? ¿Qué voy a hacer con eso? Pero qué importante cuando tú hablas significar. Eso tiene que ver con la resiliencia. ¿Qué significado le damos a cada momento, a cada evento, pues que vivimos diariamente? Fíjate que tú dijiste algo interesante. Yo estuve 25 años trabajando en una universidad presencial, y entonces tener la apertura al cambio es importante, porque lo más certero
son los cambios. De hecho, hoy nosotras, aparte que estamos aquí, hemos construido una amistad. Lo único que nos falta es vernos físicamente, como dicen, para tocarnos, pero ya tenemos una amistad y sentimos aprecio una a la otra. Entonces no hay límite, sino el que usted se quiera colocar. Entonces, seguimos con el tema de la resiliencia. ¿Qué beneficios tiene la resiliencia, por ejemplo, para brindarle a las personas que miren cuáles son esos beneficios de conectarse con esa parte positiva? Porque yo estoy segura que todas las personas tenemos esa semilla o esa facultad, lo que tenemos es que desarrollarla. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de ser resiliente y qué podríamos, más allá, decirle a las personas que hoy nos escuchan, cómo tomar esa parte que está allá adentro, que muchas veces no se escucha, para convertirte en una persona resiliente? Porque definitivamente es un valor que hay que cultivar, que hay que reconocer que lo tenemos, porque a veces miramos al otro y decimos, wow, qué valiente es, pero ese valiente ha pasado por un sinfín de situaciones que lo ha llevado donde está hoy. Sí. Bueno, primero, yo creo que el ejercicio que nos invita a hacer un autor, que es Rafael Santandreu, que es un catalán, que él dice, bueno, primero, frente a la vida, identifiquemos cuáles son los parámetros con los que estamos midiendo lo terrible, porque él comenta que en nuestra sociedad hay una terribilitis, todo es terrible, todo es terrible, se me perdió el celular, es terrible, o sea, y nos invita a poder reajustar esa terribilitis de nuestra vida y realmente identificar que las cosas de nuestra vida no se mueven más allá de un rango medio. O sea, puede ser un poco grave, un poco malo, pero reajustemos. O sea, nosotros quizás tenemos una escala de 1 a 10. El 10 es terrible. ¿Qué es terrible? Bueno, la muerte de un familiar amado, la muerte de la pareja y el amor de toda mi vida. Por ahí sí, pero las cosas cotidianas que nos van pasando no son terribles. Entonces, primero reajustemos nuestra mirada, nuestro enfoque. Tomemos conciencia de qué nos estamos diciendo, qué estoy repitiendo en mi cabeza todo el tiempo, qué noticias estoy escuchando. ¿Estoy escuchando música o estoy permanentemente escuchando noticias sobre la pandemia, sobre la crisis económica, sobre la falta de empleo? Entonces, tomemos conciencia primero. Esto es lo que hacemos nosotros, tanto los coaches con líderes, gerentes, jefaturas, como con personas en la clínica, en la consulta. Toma conciencia. 1, ¿cuáles son los criterios con los que estás midiendo lo que te pasa? 2, ¿qué te estás diciendo a ti mismo o a ti misma? ¿Qué te estás repitiendo? ¿Qué cuento te estás contando sobre esto que estamos viviendo? Porque hay personas que están transformándose, hay personas que están descubriéndose y reencontrándose con un potencial. Hay otras personas que han logrado, traspasar miles de continentes, no miles de continentes, pero miles de límites en términos de frontera. ¿Por qué yo estoy sufriendo? Si también tengo esta posibilidad de reencontrarme, de explorar, quizás de encontrar una manualidad que me guste, una lectura, un libro, un autor, un amigo. Existen infinitas posibilidades, pero por favor, primero seamos humildes. Mi vida, ¿cierto? Y lo que a mí me está pasando no es el centro del universo. Cuando nosotros nos conectamos con otros, nos abrimos a mirar nuestra comunidad, nuestra sociedad, vemos que hay otros que también lo están pasando mal o también lo están pasando bien. Toma esos lazos, conéctate con otros, te va a hacer bien. Aunque uno diga, no, yo no soy muy sociable, no importa, involúcrate. Porque hoy día nos tenemos como sociedad, quizás no nos vamos a abrazar, no vamos a estar en contacto físico, pero hoy día las redes sociales, los grupos de WhatsApp, los grupos de juntas de vecinos, les decimos acá en Chile, comunidades básicamente religiosas, nos sostienen. Y ese sostén afectivo, social, es el que nos permite enfrentarnos a los cambios, enfrentarnos a la vida con conciencia que no estamos solos. Si necesito ayuda, alguien está ahí para mí. Si alguien necesita ayuda, ahí estoy para él o para ella, con lo que mejor sé hacer, y si no lo sé hacer, está la voluntad. Entonces, ser resiliente, Ana María,
creo que es una forma en que nosotros podemos empezar a mirar la vida, empezar a contagiar a otros. O sea, si yo siento que no tengo talento alguno, bueno, transfórmate en una persona resiliente, que ese sea tu talento. Que la gente diga, qué maravilloso que cada vez que está Ana María tenemos una sonrisa, alegría, independiente de lo que le esté pasando. Entonces, no significa no contactar con el dolor, significa contactar con la humanidad y con las personas que tienes alrededor. Claro, es reconocer tu vulnerabilidad, pero también ser empático contigo mismo, porque a veces eres empático para afuera y escuchas al otro, pero cuando tienes que ser empático contigo, pues te autoflagelas, así decimos los venezolanos, te autoflagelas, y eso hace que pierdas el norte de lo que es ser una persona resiliente, y los padres tenemos que ser modelos de resiliencia para nuestros hijos. ¿Qué otros aportes desde tu experiencia, incluso experiencias tuyas que hayas tenido y que hayas dicho, cónchale, yo soy resiliente, y eso es importante? En estos días yo hice un post porque reconocemos y agradecemos mucho hacia afuera, pero no nos conectamos dentro y agradecemos todas esas fortalezas que tenemos. Cuando tú dijiste, no me deja de tocar, los venezolanos hemos tenido que ser resilientes porque hemos tenido una situación de país que de verdad, o sea, es poco lo que yo pueda decir, porque destruyó las bases morales que son tan importantes en un país, destruyó la economía, o sea, muchísimas cosas, y hemos tenido que salir, dejar todo atrás para hacer una vida nueva. Entonces, ¿cuáles podrían ser pues esas experiencias tuyas que te hacen como enaltecer y valorar la resiliencia como yo diría como un talento, como tú lo acabas de mencionar, no solamente para ayudarnos a nosotros mismos, sino también a nuestros hijos, a nuestro contexto, a nuestras comunidades, a nuestra familia? Yo creo que lo que dices, Ana María, vas en el clavo, porque mi camino, lo que yo he escogido ser y hacer, está en directa relación con quien fui desde pequeña, y desde muy pequeña yo sentía mucha compasión por mi papá, porque mi papá yo lo veía que estaba deprimido, que estaba triste, sin trabajo, durante muchos años, estuvo cesante, y creo que esa compasión que me generaba a mí desde chiquitita, desde tratar de cuidar a tu papá y no poder, porque eres la hija pequeña, me hizo tener y tomar mucha conciencia del dolor en las personas, de que las personas pueden ser grandes, como era la figura de mi papá, pero tienen un dolor. Mi mamá siempre fue una mujer muy fuerte, muy lideresa, le digo yo, que es una mujer muy aguerrida, muy potente, que también lo pasaba mal, pero con una fuerza interior muy poderosa, quizás que yo imité, que yo desde la vereda de ella imitaba y trataba de alguna manera de parecerme, y con mucha compasión a esta figura de mi papá. Y creo que lo que observé en él, esta capacidad de reinventarse desde lo laboral, conectado con el amor, con los talentos que él tenía, con la vocación que tenía de dedicarse a la docencia, a temas a lo social que le gusta mucho. Me conectó justamente con que desde el dolor nosotros nos podemos encontrar con nosotros mismos, con quién somos realmente, y desde ahí poner el foco en los otros. Después, para contar algo súper personal y para exponer, o sea, que el dolor es algo que vivimos todos. Yo a los 17 años me entero que tengo una hermana de mi edad. Wow. Entonces imagínate, con esta construcción de papá, donde es tu ídolo máximo, que tú quieres cuidar, amar, sanar, etc., te enteras de que todo este castillo se te quiebra y te queda una identidad que muy bien no sé quién soy, o sea, quién fui, quién era mi papá, qué lugar ocupaba yo dentro de esta jerarquía de hijas. Siempre me sentí la regalona, ahora era como, bueno, ¿y quién soy? Y mi hermana también se sentía la regalona, y yo creo que mi otra hermana también se sentía la regalona. Eso es parte de ser hijo. Pero bueno, ahí empieza otro proceso fuerte, poderoso, de reconstrucción. ¿Quién soy? ¿Quién es esta hija? ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo me conecto otra vez con el amor? Vinieron crisis, 10 años o un poco menos, quizás unos 8 años, donde tuve un trastorno de pánico, que es una depresión
manifestada de otra forma, una depresión manifestada en personas ansiosas, con ataques de pánico, etc. Y todo ese proceso a mí me ayudó a descubrirme, a buscar terapia, a conocer terapeutas, a meterme en un proceso de identificación, pero hacia adentro. Ya no como la psicóloga que estudia, que se gradúa, que da su tesis, etc., sino un proceso ya en la adultez, desde los 23 años hacia adentro. Y que fue un proceso maravilloso que me llevó a conectarme con el dolor desde mí, a poder perdonar, a conocer a mi hermana, desde el día 1 que me entero que ella existe, a abrir el corazón a amar. O sea, eso siento que es resiliencia, que una posibilidad es cerrar la puerta y decir, esta no es mi familia, y otra posibilidad es conectarte con el amor, porque esa personita y todas las personitas que están a nuestro alrededor surgen del amor, sea como sean las circunstancias. Entonces, creo que tenemos siempre las dos alternativas: o me conecto con eso que me va a elevar, que me va a hacer sentir más viva y más conectada al universo, o de alguna manera voy cortando lazos, que eso también nos va a llegar de vuelta. Eso está muy buena, me gusta primero tu sinceridad, y ver cómo todos de alguna manera tenemos en nuestra vida episodios dolorosos que lo podemos convertir en sufrimiento o en un dolor que pasa, que se reconoce, que se perdona y cambia, porque yo creo que cuando cerramos la puerta es donde viene el sufrimiento, porque ese dolor está ahí latente. Entonces lo convertimos en sufrimiento. En cambio, cuando te das la oportunidad, como tú, de conocer a esa persona que al final no es responsable de las situaciones que pudieron o no pasar, y que, como tú dices, toda vida viene desde el amor, y recibirla, eso te va a ayudar a ti, va a ayudar a tu generación y va a ayudar a otra. Entonces tenemos que comenzar, como tú lo dijiste, a resignificar nuestra vida, a ver todas esas posibilidades a las que no nos abrimos por miedo, por creencias y también por lealtades compartidas, que muchas veces esas lealtades no nos hacen o no nos dejan ser felices y encontrar el verdadero camino de la plenitud, porque altas y bajas vamos a tener siempre. La cuestión está en cómo nosotros le damos significado a esas situaciones no tan buenas, vamos a decirle, para no llamar la palabra malas, no tan buenas, pero que las podemos superar, porque todos de alguna manera tenemos esa potencialidad en nuestro corazón. Entonces hay que abrirse al amor, como tú dices, al reconocimiento. Bueno, nos quedan solamente 3 minutos de esta extraordinaria conversación. ¿Qué le vas a dejar tú a los que nos están escuchando hoy para que se conecten con ese poder que tiene la resiliencia, con ese poder del amor, como tú lo acabas de mencionar? Perfecto, gracias, Ana María. Me gustaría dejarles el regalo para cada uno. Hagan una carta, escriban una carta. Escriban una carta con los principales desafíos que ha tenido su vida, con las situaciones que no han sido cómodas. Entonces, escriban un párrafo lo suficientemente profundo para ustedes, que no se lo van a mostrar a nadie, donde describan todas esas situaciones que han sido dolorosas, que han sido amargas quizás. Luego, identifiquen qué aprendieron de esa situación. ¿Para qué pudo haber ocurrido eso? ¿Qué podemos extraer de eso? Y finalmente, respóndanse a sí mismos qué pueden agradecer. De todas esas experiencias, ¿qué agradecen hoy, aquí en presente? Más allá de lo que pasó en nuestra historia. Creo que esa carta, si nosotros nos damos el tiempo y generamos el espacio de poder construirla, podemos identificar donde cada uno de nosotros tiene esa fuerza de resiliencia para enfrentar lo que hoy día estamos enfrentando y lo que se nos viene el 2021, que también van a ser otros desafíos y otras cositas ahí que nos trae siempre la vida de parada. Bueno, de verdad que súper agradecida, el agradecimiento de por medio a ti,
Nicole y a todas estas personas que hoy nos acompañan, Claudio, Mónica, Agustín y Catalina. De verdad que escucharte es inspirador, amiga, y saber que todos tenemos esa potencialidad y simplemente tenemos que reconocerla, abrazarla y saber que todos tenemos, como digo yo, momentos difíciles en la vida, y hacer esa carta me parece genial. Y sobre todo, recuerda cómo saliste de esa situación y todo lo que obtuviste. Así. Exacto. Claro. Finalizar, ¿qué puedes agradecer? ¿Qué puedo agradecer hoy? Exacto. Y eso es contigo, eso es para ti. Exacto. Cuando agradeces y ves, oye, yo apliqué esto, gracias a mí por eso. Bueno, muchísimas gracias. Todos ya estamos aquí para decirles que el próximo martes los esperamos otra vez en este pequeño espacio para todos.